tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. Quiero invitarles para que, si trajo Biblia, ahora la gente trae teléfono y no Biblia, y bueno, al final abra su Biblia digital o física en Romanos capítulo 12. Les animé yo les animo siempre a que traigan Biblia a la iglesia, como quieran traerla, tráiganla siempre, porque usted tiene que llevar a su trabajo su herramienta, el machete, la pala, la computadora, el lapicero, no sé lo que sea. Bueno, pues la herramienta por excelencia del Hijo y de la hija de Dios es la palabra del Señor. Así que use la Biblia, hermano. Aquí se usa y más úsela en su casa. Pero quiero recordarles que los animé a leer en sus casas durante toda esta semana. Les dejé como tarea que leyeran los 12 capítulos de Romanos. No los voy a leer acá, pero vamos a leer el capítulo 12, de lo cual el tema de hoy y el próximo fin de semana será la base bíblica para el tema de un discípulo, un verdadero discípulo, un discípulo de verdad. Y es el tema que he tocado durante todo el mes de julio, el perfil de un discípulo. Dice así: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, tomen en cuenta la misericordia de Dios. Por esa razón, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca como su cuerpo, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Segundo, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes: nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, así también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si el de prestar un servicio, que lo preste. Si el de enseñar, que enseñe. Si el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé conforme con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal y aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persigan y bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros y no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal y procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible. Y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. En estas capítulo 12 de Romanos dice: por lo tanto. El apóstol Pablo
al empezar el capítulo 12 diciendo, por lo tanto, nos obliga a preguntarnos por qué, por lo tanto, ¿qué? Bueno, los 11 capítulos anteriores. Los primeros 11 capítulos de Romanos, a lo que Pablo alude y dice, por lo tanto, por la razón, por lo que les tengo diciendo, claro, él no está diciendo en los últimos 11 capítulos, porque la Biblia no estuvo originalmente escrita en capítulos, ni versículos, ni títulos, ni subtítulos. Esa obra tan bella de poner capítulos y versículos se debe a un monje francés católico romano que dedicó en el siglo X un trabajo extraordinario para, con ciertas leyes gramaticales, cambiar de un capítulo 10 al capítulo 11. Los números no son palabra de Dios. Capítulos, versículos y subtítulos, lo que es la palabra de Dios, y que en ese entonces, antes de ese trabajo, que facilita un poco la lectura y el estudio bíblico, nos obliga antes de esto a que usted tenga que leer de corrido. Y en el caso de las cartas, como Pablo, que es una carta, cualquier carta, tenga capítulos o no, tiene que leerse completa, porque si usted no la va a entender. Es muy común que usted una carta salude, hola, espero que esté bien. Ahora ya no se hacen cartas, son correos. Espero que esté muy bien, y me di cuenta que la perrita le agarró un carro, pero bueno, ¿cómo siguió su mamá? ¿Cómo siguió papá? Y terminando la carta dice, espero que no se haya muerto la perra. Entonces usted no puede leer solo, espero que no se haya muerto la perra. Tiene que leer toda la historia. Así es como la Biblia debe leerse para comprenderse, para poder entender el contexto de lo que dice un verso. Y cuando Pablo dice, por lo tanto, está refiriéndose a esos 11 capítulos de Romanos, que se los voy a resumir en un pequeño título. Los 11 capítulos, ese por lo tanto de Pablo, con que encabeza el capítulo 12, es un tema que Pablo aborda sobre lo que Cristo ha hecho por nosotros. De eso hablan esos 11 capítulos, de diferentes temas y en diferentes maneras. Cristo ha hecho que usted y yo, al creer en Él, seamos salvos. Todo aquel que confiese que Jesús es el Señor y le levantó a los muertos será salvo. Es en esos 11 capítulos que dice que el que está con nosotros es más poderoso. ¿Quién contra nosotros, verdad? Es ahí en esos 11 capítulos. Es en esos 11 capítulos donde Pablo habla y dice, por ejemplo, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Eso es ahí en esos 11 primeros capítulos. La lucha eterna de la carne y el espíritu por agradar a Dios y por no agradar a Dios está ahí. En que no hay condenación para el que está en Cristo. Esos son los temas que se nombran en esos 11 capítulos de Romanos, y por eso Pablo dice, por lo tanto, y dice, por la misericordia de Dios. Todo lo que usted y yo somos o lleguemos a ser, hermano, tiene que ver con y es por la misericordia de Dios. Todo lo que somos, todo lo que yo soy, se lo debo al Señor y es por la misericordia de Dios. Hoy estoy celebrando mi 45º aniversario casi de ser pastor. Y bueno, eso por la misericordia de Dios. Si de algo ustedes pueden estar claros, que si yo estoy todavía aquí es por la misericordia de Dios. Defectos, sí, como Raúl fue muy enfático en la oración, pero nada más eso, defectos humanos de los pastores. Y aunque hubiera habido en alguno de ustedes un gran defecto, en Cristo Jesús, para el que está en Cristo, no para el que estuvo, el que está en Cristo, es ahí donde puede decir, no hay ninguna condenación para el que está en Cristo. Entonces, por la misericordia de Dios es que Pablo dice, presenten vuestros cuerpos en sacrificio santo, puro y agradable al Señor. El capítulo 12 de Romanos nos va a hablar del perfil de un discípulo en las 5 relaciones que los cristianos tienen. La palabra cristiano es una palabra que Cristo nunca utilizó. Nunca en la boca de Cristo estuvo la palabra cristiano. El término cristiano es un término, un apodo, una chota, un nombre, como se quiere llamarlo, que no nace en el contexto de los cristianos mismos. No fue que los cristianos se reunieron y dijeron, ¿cómo le vamos a poner a esta iglesia? No, fue que en Antioquía, en Asia Menor, los habitantes de esas ciudades, a los seguidores de Cristo, que se les llamaba discípulos, que se les llamaba los seguidores de Jesús, los del camino. Entonces esa gente concluyó que en este grupo de personas que no eran judíos, algunos sí eran judíos, pero que ya había gentiles, había que bautizarlos con algún nombre. Y el nombre que le pusieron ellos fue cristianos.
Ese término cristiano, que hoy todo el mundo lo usa indiscriminadamente, tiene un significado muy profundo. Significa ungido. Solo aparecerá 3 veces en el Nuevo Testamento. Y la última vez que se usa la palabra cristiano en el Nuevo Testamento fue en boca y pluma del apóstol Pedro. Si alguno de ustedes sufre como cristiano, no le dé vergüenza. Parece ser, hermano, que el término cristiano fue un término que en algún momento se usó de manera peyorativa. Por ejemplo, mi madre, que Dios goce, cuando estaba en alguna discusión de algo y sabía que aquella persona que hizo una trastada, ella decía, ¿y eso qué es cristiano? Hace muchos años en Costa Rica, hace 40 años o más, cuando la iglesia evangélica era muy pequeña, numéricamente hablando, los amigos de uno y los compañeros y los familiares le preguntaban, ¿y usted de qué religión es? Y uno le decía, cristiano. ¿Y yo qué soy? ¿Un caballo? Las palabras que Cristo utilizaba para referirse a estas personas eran discípulos. Y volviéndose a sus discípulos les dijo, él nunca, no vas a leer en el Nuevo Testamento, en los evangelios, y volviéndose a los cristianos, Jesús les dijo, hey cristianos. No, Jesús les decía discípulos. La palabra discípulo significa aprendiz, alumno. Viene de una palabra griega que es la palabra matetes o mátetes. Significa pupilo, aprendiz, alumno. Así que un discípulo es un aprendiz. Un discípulo es un alumno. Podemos ser discípulos de, por ejemplo, de los fariseos. Los fariseos también tenían discípulos. Eran alumnos, aprendices de los fariseos. Hay gente que es discípulo de Mahoma o discípulo de X o Y hombre político o religioso. Así que la palabra discípulo es una palabra neutra. En este caso estamos hablando de discípulos del Señor, seguidores del Señor, alumnos del Señor, aprendices del Señor. Y es en ese contexto que Pablo en el capítulo 12 de Romanos habla de las 5 relaciones claves que se encuentran ahí. Y la primera de ellos, en el versículo 1, es el cristiano y su relación con Dios. Les ruego, hermanos, que por las misericordias de Dios presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. La segunda relación clave del cristiano es con el mundo. En el versículo 2, no se amolden a este mundo, antes bien sean transformados vuestros pensamientos. La tercera relación aparecerá del versículo 3 al versículo 8, que es la relación conmigo mismo. Esa es la que más tiempo le dedica. Es el más fregado de todos los 5. Yo. La persona más complicada que hay en estas 5 esferas, en este pentágono de relaciones, es usted mismo. Con Dios no debiera ser problema relacionarse. Y con el mundo debiera ser problema. Pero si hay un problema que yo tengo es conmigo, porque yo con el diablo no paso tiempo nunca. Con Dios paso un poco de tiempo más. Pero conmigo mismo paso las 24 horas del día. Yo no me puedo despojar de mí ni para dormir. Por eso es que la palabra de Dios alude muchísimas veces a crucificar el yo. Ese ser interno rebelde, carnal, que se rebela, que quiere siempre andar en rebeldía contra Dios, contra todas las autoridades, contra papá, contra mamá, contra las leyes, contra el Estado. Es yo mismo, yo soy el centro, yo soy mi propio Dios, todo gira alrededor de mí, yo primero, yo segundo, yo tercero, el yo. El mayor enemigo suyo no es Satanás, es usted mismo. Pablo, cuando identifica estas verdades, las dice claramente con respecto a su carne, al yo. Allá en el capítulo 7 dice, hermanos, yo quisiera obedecer a Dios y créanme que en mi mente yo quiero ser un hombre rendido a Dios. Estoy parafraseándolo a él. Pero he notado que aunque quiero hacer lo bueno, no lo hago. Sino que el mal que no quiero hacer es el que termino haciendo. ¿Por qué? Porque el mal está en mí. Miserable de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Es que veo en mis miembros una ley que se revela contra la ley de mi mente. Con mi mente quiero ser el mejor hijo de Dios, pero en la práctica mi carne, mis miembros me estorban, me vencen. Y esa es la lucha que Pablo de manera magistral y muy transparente la narra en el capítulo 7.
Aunque cuando empieza el capítulo 8 dice, más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Hermanos, ser un discípulo de verdad no es difícil, es imposible. ¿Oyeron? Ser un discípulo de verdad no es difícil, es imposible, humanamente hablando. Ay, Arturo, ¿por qué empezó diciendo eso? Ahora sí que me fregó. Entonces, ¿por qué habla de eso? Si es imposible ser un discípulo de verdad. Bueno, espero, ojalá que nunca usted se enferme. Espero que cuando alguien tenga una enfermedad terminal y el doctor diga que le quedan pocas horas porque eso es imposible, que usted diga, ah, bueno, es imposible, me muero. No, la mayoría de cristianos, la palabra imposible, cuando les da la gana, cuando a nosotros nos da la gana, cuando nos conviene, cuando toca algo de nosotros, la palabra imposible no la aceptamos. Usted no aceptaría que yo, ni nadie, a la par suya, después de un diagnóstico como ese, que alguien le diga a usted, ay hermano, pues salgamos de aquí para el cementerio a comprar las candelas. Cállese, hermano, que el Señor te reprenda, Satanás. Es un miedo a morirnos y un miedo a estar con Cristo, que no aceptamos un no por respuesta, que no aceptamos, no hay cura por respuesta. Yo sé, hermanos y hermanos, un poco medio tostados de la upa, que han regañado al doctor. Le dicen, doctor, que el Señor lo reprenda. Y el viejo lo que está viendo son esas manchas oscuras en los pulmones y está viendo unas pelotas rarísimas que hasta se mueven como que tuviera un gato adentro. Pero los hermanos tenemos una tendencia, porque parece ser que en lo muy subconsciente del inconsciente, nosotros decimos algo que es cierto. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y nos negamos a cualquier negativa. Y si alguien a la par nos dice algo, que se le haga la lengua chicharrón, hermano. Qué barbaridad, esa es la fe. ¿Y eso que es cristiano? Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos de ustedes son salvos? Pues eso es imposible. ¿Para quién? Para usted, pero para Dios es posible. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha perdonado todos sus pecados? Eso es imposible para usted, pero para Dios no, ya Él te perdonó. Esa es la misericordia de Dios. ¿Cuántos de ustedes van a estar en el cielo cuando mueran? ¡Qué risa me da! Eso es imposible para usted, pero para Dios no es imposible. Cuando una persona le entrega su corazón a Cristo y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, es salvo. Por eso, esto que estoy diciendo, el encabezado dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta, usted no puede dejar de tomar en cuenta la misericordia de Dios en su vida ni un solo momento. Porque automáticamente no hay espacio para vanaglorias privadas. Porque inmediatamente se pierde cualquier posibilidad que alguien diga, fui perdonado o soy salvo o voy a estar en el cielo porque hago buenas obras, porque soy buena gente. Sí, es posible que usted sea buena gente, pero usted ha sido perdonado, ha sido salvado, va a tener vida eterna solamente por una razón, por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios, lo imposible se hace posible. Con y por la misericordia de Dios, lo insoportable se puede soportar por la misericordia de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay límites. Cuando usted tiene esto bien claro, empieza el día poniendo su vida en las manos del Señor, sabedor de que si este día lo llego a terminar con vida, es por la misericordia de Dios. Yo quiero que sepan esto, hermano. En este momento, todos ustedes, pero voy a hablar por mí, tengo ya aseguradas las 3 turnos de comida de este día. Y tal vez hasta 6. Pero que yo me coma lo de las 6 de la tarde, cuidado, eso va a ser parte de la vela mía. Ah, claro que sí. Y yo toco madera y digo que se mueran los feos, como decía la canción. Pero yo voy a terminar el día de hoy como lo terminé ayer, por la misericordia de Dios. Y hoy empecé el día de hoy como lo empecé ayer, por la gracia y la misericordia de Dios. Y tenés trabajo, sos breteador, sos echado para adelante, como dicen en Colombia, sos un berraco, echa para adelante, usted es fuerte, trabajador y estudió y todo.
Pero un hijo de Dios, un discípulo de verdad, dice, no, todo eso es cierto, me quemé las pestañas y todo, pero es la misericordia de Dios. Amén, hermanos. Es la misericordia de Dios. Por esa razón, y es ahí donde se nos dice, ustedes como discípulos, como aprendices, se van a relacionar en la vida conmigo, con Dios, pero van a tener una relación con el mundo. Ahí va a estar el mundo. Jesús dice en su oración intercesora de Juan 17, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos aquí en el mundo, hermano. Nos relacionamos con el mundo. Yo no puedo vivir de una manera abstrayéndome de lo que hay, la anexión de Guanacaste, el Día de la Madre, el Día del Padre. No, es que hoy para mucha gente el mundo, todo es malo, todo es el mundo, todo es el diablo. Eso no es cierto. Eso no es así. La cuarta relación es, después de la relación conmigo mismo, es que tengo relación con ustedes, los hermanitos. Ay, hermanitos y hermanitas. Sí. Ahí usted va a verlo del versículo 9 al 13. Pablo habla de nuestra relación con los hermanos en la fe. Y esa a veces es complicada. Hay hermanos, hay hermanas. Qué gente más complicada somos los hermanos. Metiches, sapos, cuenteros, chismosos, andando viendo lo de los demás, el otro lado. Pero por eso digo, es que es imposible. Pero hay que abordarlo. Y nos dice cómo tienen que ser nuestras relaciones fraternales. Fraternal significa de hermandad, fraternos, fraternidad. Nuestras relaciones fraternales. Hermanos amados, entiendan esto. Hay mucha gente que a usted no lo soporta ni ver. Del mismo modo que usted, posiblemente hay gente que usted no la soporta. Pero bueno, eso está mal. No puede un discípulo de verdad ser de ese tipo de personas que guardan rencores, que no perdonan, que están atados, porque no se aman a sí mismos. Y el quinto tipo de relación, que también a veces es complicada, es con gente que no es creyente. Gente que no es creyente. También eso es complicado porque, ¿verdad? Pero bueno, no conocen a Dios. Ahí en cierto modo tienen una excusa muy clarita. No conocen al Señor. Así que hoy y el próximo fin de semana voy a dedicarme a hablar de esas 5 relaciones. La primera, pero primero, hermano Arturo, en mi relación con Dios, ¿cómo tengo que ser? Hay una palabra, rendirse. Vivir rendidos a Dios. Este verbo, en meses pasados, cuando hablé de tópicos bíblicos en un verbo, hablé de la rendición. En nuestra cultura rendirse es un término negativo. Se rinde. Yo recuerdo que hacíamos luchitas cuando éramos pequeñillos y entonces le doblaban a uno el brazo y yo era tan majadero y tan terco que ya tenía el dedo pulgar aquí en la frente casi. Se rinde. Y yo lloraba. Se rinde. No. Se rinde. Sí. Nunca podríamos llegar a ser el tipo de hombre y mujer que Dios quiere que seamos. Nunca llegaremos a ser el tipo de hombre o mujer que nosotros quisiéramos ser. Nunca tendremos de par en par abiertas las ventanas de las bendiciones del Señor en el área material, emocional, familiar, físico, académico, laboral, si no nos rendimos a Dios. Y dice que tipo de rendición es presentando nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, agradable a Dios. En el Antiguo Testamento el sacrificio no era vivo. El sumo sacerdote, había una especie de parrilla enorme, el altar de los sacrificios, y la persona sacrificaba el cabrito, la oveja, el buey, la paloma, la tórtola,
la degollaban y una vez que se desangraban, eso se ponía en una gran parrilla, pero el animal estaba muerto. Ya el animal no sentía, pero ese era el culto ritual. Así eran los ritos para buscar y encontrar el perdón y la limpieza de los pecados. En el Nuevo Testamento, como ya la gracia de Dios a nosotros nos ha liberado de la ley de Moisés, de ritos y mandamientos de hombres y todo esto, entonces ahí se nos habla de un sacrificio, pero está vivo. Es que usted vivo, yo vivo, simule de manera espiritual y simbólica, me exponga al fuego purificador de Dios. Por eso es que a usted y a mí a veces esas cosillas nos duelen. ¿Cómo nos duele a veces, hermanos, poner la otra mejilla? Yo todavía no he alcanzado, y yo creo que jamás yo le pondré a ninguno de ustedes, después de la primera cachetada que usted me dé, lo mejor que usted puede esperar conmigo es que yo dure un rato. Hace un tiempo de un solo tiro, venía en el aire, me la quitaba y le arreaba. Si podía. Pero todavía el Señor no me ha llevado a ese nivel de tentación o de prueba. Tal vez lo logre, no sé. Pero sí, hermano, la vida cristiana, sin que literalmente a usted le den una cachetada por la cara, usted tenga que poner la otra, todavía no me ha tocado. Pero pasamos poniendo la otra mejilla. No físicamente, pero a veces quedarnos callados, respirar hondo, dar media vuelta e irse y pedirle a Dios fortaleza. Eso es una manera de poner la otra mejilla. Sobre todo cuando en otro tiempo reaccionamos de la misma manera o peor de como nos trataron. Pero eso a la carne se revela. Se revela. Y uno a veces anda muy sensible, otras veces no. Y a veces hay cosas que rapidito usted las desecha, pero hay otras que usted dura como 15 días rumiándolas. Y usted se las traga y llega y se acuesta en la noche y sale otra vez. Y usted se pone a hervir y duele. Ahí está, esa es mi manera de ver un sacrificio vivo encima de la parrilla de Dios. Todo empezará, hermanos, yo sé que con una mano levantada, alguien levantó la mano, hizo una oración de fe y aceptó a Cristo. Eso es un evento. Eso fue un suceso en mi vida hace 46 años y un poquito más. Un evento. Pero rendirme a Cristo es un proceso de toda la vida. Por eso es muy triste cuando alguien o alguna institución cristiana circunscribe el discipulado como un cursito de esto y un cursito de aquello y un tallercito de esto. El discipulado, para decirlo de manera muy profunda, un discípulo es alguien que vive procurando parecerse a Cristo. Y eso, hermano, es una lucha muy fuerte. Contra el mundo, contra mí mismo, contra personas, enemigos, el diablo. Es una lucha muy fuerte. Por eso no es un suceso, es un proceso de toda la vida donde paso, por ejemplo, perdonando. No es que perdoné, ya perdoné, pero la vida cristiana es vivir perdonando para ser perdonado. Porque el que no perdona, Dios nunca lo va a perdonar a él. Punto. Entonces es complicado porque hay cosas de la vida cristiana como esas que a la carne de uno, al yo, es muy fuerte. Por eso Romanos 12 nos habla. El tema no es solamente que te relaciones conmigo. La manera de hacerlo es rendirse a mí, entregarse por completo a mí, para que usted y yo podamos dejar una relación que no le agrada al Señor, un hábito de vida dañino. Esta persona llegó y me dijo precisamente: pastor, el problema si yo no me he rendido totalmente a Dios es que no soy salva. Bueno, usted ya aceptó a Cristo como su salvador personal, sí, ok, eso fue un suceso. Ya se bautizó en agua, sí, bueno, eso es otro suceso. Se hace una sola vez en la vida. Pero, ¿cuál es el problema? Vivo en una relación de unión libre de fornicación. Llámele juntado, llámele unión libre. El Estado de Costa Rica ve esas relaciones como un matrimonio en muchas cosas, para pensión, para repartición de bienes gananciales, aunque nunca se hayan casado por la vía del derecho.
Pero para una persona que llega a Cristo, vivir en una situación de este tipo, lo digo con respeto, no con señalamientos ni juicios, es una relación que no agrada a Dios. Punto. Para usted dejar a una persona una relación de este tipo, podría ser una relación homosexual, podría ser una relación lésbica, podría ser una relación heterosexual con alguien que no es tu esposa, con alguien que no es tu esposo, o con los dos que aunque sean solteros viven en unión libre, como hoy para muchos muchachos que yo digo eso es que yo soy un viejo, un dinosaurio. Sí, yo soy un dinosaurio y dinosaurios los que se resisten a morir. Cuando le digo a una mujer o a un hombre que me hablan de la unión libre y no aceptan que esto no le agrada a Dios, inmediatamente me vuelvo, porque repito, yo no estoy para perder mucho tiempo. Le digo, ¿usted le aconsejaría a su hija que se junte con un chavalo? Ay, no, pastor, a mi hija, no. Ah, pero usted sí. Entiendo muy bien que cuando está de por medio el amor, dos personas que están enamoradas, que tienen años de vivir juntos, que se llevan bien, cuando si yo vinimos a Jesucristo, Jesucristo nos perdona y nos limpia, pero espera que cambiemos. Porque el evangelio es un evangelio inclusivo, pero no esta definición de inclusión que tienen los movimientos LGTB, más Q y no sé cuántas letras más. Si hay algo inclusivo es el evangelio de Cristo. Si hay alguien inclusivo es el Señor Jesucristo. Y si hay alguien que deberá ser inclusivo es la iglesia. Pero no como lo están viendo ahorita estos movimientos satánicos. ¿Por qué digo esto? Porque Cristo en su vida practicó la inclusión. Él se relacionaba, comía, bebía y hablaba con prostitutas. Y seguro también habían gays, solamente que más tapadillo era la cosa. No es como ahora. Un día andaba haciendo un pago y salieron unos chavalos y enfrente mío dieron un besote. Digo yo, casi agarró volado para llegar a darle un beso a Anita. ¿De qué besos ese chavalo? Ya no hay pudor, o sea, es una cosa terrible. Y dos chamacas y hace propio. Y van caminando por la calle, bote y le echan el humo en la cara y dígales algo para que vea. Viene la ley, se lo carga a usted y él sale libre. Porque este mundo está patas para arriba, pero estamos en él. Pero ¿sabe cuál es la diferencia con Cristo? Que se relacionó con las peores lacras de la época, pero él nunca cambiaba. Él no terminaba haciendo maneritas y toquecitos extraños, pifias raras, no. Los que venían a él, lo que fueran, en ese sentido, ¿cómo dijo él? Vengan a mí, ¿quiénes? ¿Quiénes? Todos y todas, veganos, no veganos, gays, no gays, heterosexuales, no, vengan a mí todos, si están cansados y trabajados, vengan todos, pero yo los voy a hacer descansar, yo los voy a hacer libres. Cuando usted lee a Cristo y su actitud inclusiva, prostitutas, locos, fariseos, saduceos, lo que a usted le diera la gana, venían y ellos cambiaban. Cristo no cambiaba. Yo tengo algún tipo de relación con gente que vive juntados, con adúlteros, con gente que fuma mecha, que jala perico, que quema piedra, con gente de aquí, con gente de allá, algunos también gays y lo que quieran. Pero yo no he cambiado, sigo siendo el machillo, Arturo. ¿Ok? Y me siguen gustando las mujeres porque nací heterosexual y seguiré heterosexual. Y a mí Dios no me va a acusar ni me va a condenar por ser heterosexual. Solamente me prohíbe que no ande con otra mujer que no sea mi esposa. Nadie nace homosexual, porque si nació homosexual o gay y mañana se enferma de la próstata, ese hombre no va donde el ginecólogo, va donde el urólogo, porque es hombre. Y esa mujer, y estoy diciéndolo con todo el respeto y el amor, porque en esta iglesia viene de todo. Aquí han venido parejas de hombres homosexuales, lesbianas. Aquí ha ido gente que trae la querida, el amante o la amante. En un retiro espiritual de matrimonio nos metieron un 10 con hueco y llegó una pareja y el retiro espiritual fue su luna de miel. Vea qué diablo más miserable. Y nos dimos cuenta hasta después, pues ahora somos un poquillo estrictos con eso. Hermano, porque aquí, como a los pies de Cristo, pueden venir todos. Pero a todos.
heterosexuales, homosexuales, lesbianas, estafadores, ladrones, ratas, mentirosos, traidores, desleales. A todos se nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas. No vas a poder lograr, no podré lograr. Yo no pude dejar de fumar de aquella vara que yo fumaba. Yo fumé mecha para la honra y gloria de Cristo. Pero ya no fumo mecha. Era imposible para mí, pero para Cristo fue posible. Hubo un cambio inmediato y hay un cambio que todavía se está dando. Lo más grave, lo más, ¿verdad?, escandaloso de mi vida ya. Pero todavía, hermano, sigo y seguiré viviendo un día a la vez por la misericordia de Dios. Pastor Arturo, ¿por qué usted hizo eso? ¿Por qué usted habló? ¿Por qué fue tan específico? Bueno, en Libro de los Valles, así es el negocio. El propósito mío no es que este lugar se llene. Me encantaría que se llene más. Estoy loco por hacer un tercer culto, aunque haya ahí más espacio, haría un tercer culto porque no me gusta el hacinamiento y los parqueos ya no alcanzan. Pero yo no voy a bajar el precio de la entrada en la Biblia para que esto se llene de gente. Porque entre más grande sea un potrero, más caballos caben. Lean el Evangelio de Jesucristo. Pareciera que Cristo intencionalmente, cuando lo veía que lo seguía mucha gente, se detenía y le decía: hey, ustedes a mí por lo que me están siguiendo es porque les di pan y carne, pero a partir de hoy no les vuelvo a dar nada. Y muchos se iban desilusionados, porque seguirme a Cristo, seguirme a mí, decía Jesucristo, es necesario que cada uno tome su cruz todos los días, se niegue a sí mismo y entonces sígame. El discipulado tiene un precio. Ser cristiano nominal no cuesta nada. Nada más nos metemos una Biblia debajo del sobaco como un desodorante, cambiamos algunas palabritas y algunas frases cliché, practicamos algunas cosillas vacilonas en los cultos y ya soy cristiano. Pero yo estoy hablando de un discípulo de verdad. En mi relación con Dios tengo que rendirme. Vale la pena rendirse a Él. Miras qué interesante. La cucaracha le tiene miedo al ratón. El ratón le tiene miedo al gato. El gato le tiene miedo al perro. El perro le tiene miedo al amo, al hombre. Y el hombre le tiene miedo ¿a quién? A la esposa. Y la esposa le tiene miedo ¿a quién? A la cucaracha. Y así empieza el ciclo. Así es la vida, hermano. Vivir rendidos. Solo así, hermano, es que un hombre le dice a Dios: Señor, yo vine a ti y vine en esta condición. Traía un amante, traía unas mañas, era ingrato con mi familia, pero de ella tengo algunos días de estar oyendo tu palabra y orar. Y Señor, lo que yo sé que lo que me está estorbando para un mayor impulso es esta relación de fornicación, de adulterio, lo que usted quiera. Pero Señor, es que estoy enamorado de ella. ¿Qué bejuco? Y yo la amo y es capaz que si la dejo me muero, pero yo sé que tengo que dejarla. Pero no puedo. Y como soy nuevo y no sé orar, le diría: Señor, yo no sé cómo pedir, cómo funciona esto, pero si usted está interesado en que yo dé a esta mujer, ayúdeme para que se me salga el corazón. Eso es rendirse. Rendirse no es negarse. En el nombre de Jesús declaro, confieso y decreto que no siento nada de tan payaso. Esa es la verdad. Y Dios la conoce. Señor, necesito tu ayuda. Hermano, porque si no es con la ayuda de Dios no se deja de fumar marihuana. Sin la ayuda de Dios usted puede tapar la botella de ron un tiempo, pero rendido a Dios la vas a tapar para siempre. Humanamente hablando, usted puede ser un agresor de su esposa o de sus hijos o de su esposo por un tiempo, pero rendido a Dios, rendida a Dios,
usted va a ser una nueva persona. La rendición es la clave de la adoración a Dios. La verdadera adoración, canto y todo lo que usted haga empieza con una vida rendida a Dios. Y en mi relación con Dios, la rendición es la palabra clave. Hay muchas cosas que están congeladas. A mí me hace gracia un término que utilizan en las oraciones radiales. Parece que se volvió una frase. Por favor, orar por dineros retenidos. Y a mí, yo esas oraciones me cuesta entender. ¿A qué serán dineros retenidos? La pensión, que se la tuvieron que rebajar por carebarro, ¿qué es? O sea, él está mandando una petición y entonces usan el término dineros retenidos. Se los embargó, una medida cautelar del juez, porque no había pagado la... Pero sí, déjenme utilizar esta realidad. Pero no solamente son los dineros los que podrían estar retenidos. Hay muchas bendiciones de Dios para usted y para mí que pueden estar retenidas por falta de rendición a Dios. La rendición es la llave. Porque aquel y aquella persona que le entregan todo a Dios, Dios les da todo a ellos. La segunda relación es la relación con el mundo. ¿Cómo me relaciono con el mundo, Arturo? Si esto está podrido y hediondo. Esta es la característica del mundo actual. Lo bueno es malo y lo malo es bueno. Yo jamás me imaginé que hoy sea tan común, y hace unos 20 años para acá, diferente hace 30, 40, 50, 60 años para atrás, escuchar a una cristiana o cristiano o conocedor de la palabra, lector de Biblia, que alega que ha ido al cielo, al infierno y casi le besa los pies a Jesucristo. Eso es lo que él cuenta o lo que ella cuenta. Pero que a la hora que alguien le dice, vieres que mi marido me fue infiel y se fue con... Hágale lo mismo a ese infeliz para que siente el ácido. ¿Qué? Hay otra manera de tocar y tratar este tema. Es más, si usted hace, usted no es el más indicado. No, hermano. La receta bíblica es totalmente contraria al mundo. Totalmente. Hermano, ¿cómo me relaciono con el mundo? Separándome de los valores del mundo. Este mundo es bello, hermano. Este planeta, el cosmos. Cuando la Biblia dice separarnos del mundo, no está hablando de separarnos del cosmos, del globo terráqueo. Cuando veo ese río celeste y esa catarata majestuosa que ahora nos mandan tomas por medio de estos juguetitos, drones. Ir allá a la catarata de La Paz, allá abajo, y ver ese espectáculo, ese chorro que no hay manera que pare. Yo creo que con ese chorro bien causado le dan agua a toda Centroamérica. Y estar usted en esas oportunidades que la vida te da para ir a cataratas, al bosque, a playas, a islas, ver esos espectáculos, esas ballenas, esas mantarrayas, 1000, 2000 pegando brincos, sea que se están matando las garrapatas marinas o porque están enamorándose, aquellos espectáculos, hermano. Las auroras boreales, aquellas cosas bellas que se pueden ver por televisión, esas cosas majestuosas de este mundo, no es a ese mundo que hay que aborrecer. No es al cosmos, no es a ese planeta que estamos desgraciando nosotros mismos con nuestras conductas materialistas, etcétera, etcétera. No, está hablando del mundo, de los valores del mundo. Yo amo este mundo, hermano. Este planeta es bello. Por eso me encanta perderme. Del mínimo rincón hacemos un lugar para tomar un café, para cocinar un gallo de salchichón o un bifecito de chorizo, un churrasquillo a la orilla del mar, a la orilla de la carretera, ahí en Barra Blanca, por donde ven ustedes, hay una vista hermosa. Se paran como 30 autos. La última vez, así ya teníamos un deseo, Anita y yo nos fuimos, pusimos las sillas y llevamos un termo, nos tomamos un yodito con bizcochos. Qué tarde más bella, ver ese espectáculo desde ahí, en condiciones claras se ve Herradura, playa Herradura, por lo menos se ve, y aquel sol. Este mundo no es el que Dios está hablando. Son de los valores que son antivalores. Perdónenme si peco de ignorante. Me lo trataron de explicar y yo lo entiendo. Si yo sé que yo de largo parezco, aunque de cerca no hay la mínima duda. Yo no soy de tecnología, yo no soy de la era. Yo tengo 62 años, cumplí el martes. Es que ustedes no se dieron cuenta. 62 años y el rancho ardiendo.
Pero ya hay cosas que no es de la generación mía. Pero entonces al propio, digo, voy a ver qué es esa vara de la inteligencia artificial. A ver si es tan inteligente y si es tan artificial. Yo entendí la explicación que me dieron, pero yo pregunté cuáles eran los valores de este mundo. ¿Qué carga doña artificial inteligencia? ¿Vieron lo que me respondió? Carguísimo, yo quedé como loco. Pero yo a ustedes les prometo que nunca voy a utilizar nada de inteligencia artificial para predicarles, pero qué lindo. Y dijo algo así, yo me la imagino a esa, siempre me imagino a la inteligencia artificial como una gorda, así un gordo enorme, que está esperando que le pregunten y responder. Y entonces ahí me dice, bueno, los valores de este mundo son relativos, van a tener mucho que ver con qué región del planeta estamos, cuál religión, y me dio una explicación carguísima, porque en una parte lo que puede ser pecado, en otra no, bueno, la palabra pecado no la usa, valor no, y puede ser aceptado aquí, rechazado acá. Entonces dije, ahora sí te agarré, infeliz. Te voy a hacer una pregunta, no a la gorda, sino a inteligencia artificial. Le dije, entonces dígame cuáles son los antivalores de este mundo. ¿Sabe qué me dijo esa roca? No me dijo nada. Y esta vieja está manoseada. Alguien la está manoseando. Le voy a explicar por qué. Porque yo mínimo esperaba que si es tan inteligente y tan artificial, yo no esperaba que se comportara como un humano, pero mínimo que me dijera 5 antónimos de los 5 valores que sí son aceptados en la mayoría de las religiones. Por ejemplo, me dijo que un valor era la libertad. Porque no fue más inteligente, me dijo, la esclavitud. Pero fue demasiado neutral. Por lo tanto, no es veraz para mí. Aunque sé que el 99.8% puede ser muy útil. Pero fue demasiado neutral. Tuvo muchas agallas para hablarme de valores y explicármelo muy bien, pero no tuvo las agallas o la inteligencia, por artificial que fuera, para decirme qué son antivalores. Me habló de respeto, porque no me habló de un antónimo, que cualquier chiquillo 4º grado de la escuela me dice, y le respeto. ¿Por qué no me habló del antónimo de libertad, que es la esclavitud? ¿Por qué no me habló del antónimo de la honradez? ¿Por qué no me habló de deshonestidad? Yo no le pedí una explicación religiosa, solamente le dije valores. Es que para el mundo de hoy no existen antivalores. Todo se vale si usted lo aprueba. Y si yo no estoy claro y usted y yo no estamos claros en esto, mañana va a llegar un chavalo aquí con una mona, o va a llegar aquí con un tapir, o con ¿cómo se llama ese bicho que están ahí nuevos, que llegaron de contrabando, un capibara es? Y me va a decir, Pastor Arturo, la ley lo obliga a usted, porque es que yo amo a este capibara. No puedo ir sin él. Y de repente la ley a obligarme. El cristiano no solamente, el discípulo de Cristo de verdad está llamado a vivir rendido a Dios, pero a separarse de los valores de este mundo que son traición, robo, estafa, soborno, todo tipo de pecado sexual, cartón lleno. Vamos a parecer anticuados, anacrónicos, desfasados, fanáticos. Posiblemente a usted le puede estar pasando eso a veces en el mismo contexto de la casa. ¿Quién mató a Caín? Un hermano. ¿Quién escondió y vendió a José? ¿Quién echó a Jefté de su propiedad? Un hermano. A veces, hermano, el peor enemigo puede estar en la misma casa. Y le dejo la tarea, busque quienes fueron maltratados, odiados, perseguidos y hasta asesinados por un hermano en la Biblia. Porque mis queridos hermanos, un discípulo de verdad será muchas veces una persona que va en contra de la corriente. Y van a aparecer todo tipo de nombres para justificar, porque hoy los valores de este mundo, para resumirlos en una pequeña, para no hablar de todos los antivalores, se resumen en una palabra. Si se mueve,
se come. Todo se vale. En la guerra, guerra es guerra. Dijeron que todos. Esos son unos fanáticos, predicadores de odio. No, predicadores de odio no. Yo soy consciente de lo que está pasando. Y créanme, cuando les digo de todo corazón, que así como Jesús lo digo yo también. Vengan a Jesús todos. Porque en el reino de los cielos hay campo para todos. Y Jesús los acepta a todos, pero no aprueba todo. Una cosa es aprobación y otra cosa es aceptación. En su lenguaje predicador, de predicación y estilo, Cristo espera que como Él, usted y yo seamos inclusivos, pero nuestra inclusividad nos debe de hacer exclusivos. Por eso Cristo, aunque era inclusivo, su manera de ser lo hacía lo más exclusivo que usted puede conocer. La iglesia, por lo tanto, igual, somos el pueblo de Dios. Somos hijos e hijas de Dios, perdonados, salvados, tenemos vida eterna. Cristo está con nosotros. Él nos ama con amor eterno. Eso nos convierte en gente 5 estrellas. ¿Pero por qué razón? Por la misericordia de Dios. Porque si no hubiera sido por eso, quien les habla, quién sabe dónde andaría yo. Tal vez ya estuviera seco, parecería como un conejo, tendría dientes de conejo y ojos salidos de tanta piedra. Óigame, es que fue que gracias a Dios, en aquellos días no existía la piedra, el perico, ni ese montón de solo mota. No había de otra. Pero yo, hermano, yo me tomaba hasta el agua del florero, si estaba fermentada. No, y aquí hay más de uno que era igual, no se haga. Es que yo me atrevo a contarlo como testimonio. Hasta el perfume, hasta un pacholí para sacarse un gomón. Hoy yo tengo que decirles, hermanos y hermanas, por la misericordia de Dios, no por otra razón, puro me lo fumo. Bueno, me lo fumaba. Porque soy bueno el pan y engorda. No, hermano, no es por nada de eso. No hay el mínimo mérito de mí. Por eso no tendré dificultad el otro fin de semana de hablar de mi relación conmigo mismo. Que dice, ninguno piense de sí más allá de lo que realmente es. ¿Quién soy yo? Un pecador perdonado que no sé por qué razón Dios me llamó al ministerio y voy a cumplir 45 años de ser pastor de esta iglesia. Es lo único que puedo decirles, pero es por la misericordia de Dios. Ríndase a Cristo, hermano, que así empieza este proceso. Rindámonos al Señor, porque si no seguiremos viviendo como nos da la gana, disfrazados detrás de una careta de cristianos, detrás de un uniforme que nos ponemos, que sacamos del closet cada 8 días, lo sacamos del closet, lo sacudimos para ponerlo en un traje para venir al culto. Rindámonos a los pies de Cristo, hermano, para que veamos y podamos experimentar lo que el Señor promete en Juan 10:10 a sus discípulos. El malo vino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La palabra en griego abundancia es la palabra perizo o perizó, como pereza, perizó, perezo, que significa pletórica, llena, abundante. El diablo vino para hurtar y matar, pero yo he venido para que ustedes vivan una vida pletórica de paz, llena de bendición, abundante en bendiciones, a pesar de las luchas y las pruebas. Y eso se inicia, no es un suceso, es un proceso de toda la vida. Hoy tengo que rendirme, mañana me rendiré ante otra situación, porque esta es la realidad. Perdoné, viviré perdonando,
para entonces poder sentirme perdonado y creer que soy perdonado. El mejor regalo que yo le puedo hacer a este chaval, que vieras cómo me quiero yo, hermano. A veces tengo ganas como de agarrarme a besos, pero ahí no puedo. Sí, Romanos 12 tiene su origen en el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es Romanos 12. El gran mandamiento está ahí, no escondido, está metido ahí como un tesoro, que como les dije la semana pasada, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un terreno que un hombre fue y vendió todo lo que tenía para comprar aquella finca, comprar aquel tesoro. Y cuando lo compró, se llenó de alegría. El reino de los cielos no se parece ni a un campo, ni se parece a un hombre, se parece a un tesoro de gran valor, que merece la pena que nos quedemos sin nada, que nos rindamos. Pero mientras lo estamos haciendo, vamos a estar con gozo y con paz, porque sabemos el tesoro que estamos comprando. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque en esta relación con Dios, conmigo mismo, con el mundo, con ustedes, mis hermanos, y aún con los no creyentes, es imperativamente necesario, y para poder lograrlo, empezar por donde se empieza, rindiéndonos a Dios, para poder rechazar los valores del mundo y pensar de mí con cordura, que no soy más que nadie ni menos que nadie, y que lo que soy, lo soy por la gracia y la misericordia del Señor. Por lo tanto, así como Cristo me ha perdonado a usted, a mí, a usted debo perdonarlos, porque el hombre que no perdona tampoco será perdonado por Dios. Y en consecuencia podré por mis enemigos hasta orar por ellos y hasta bendecirlos. Y si alguno tiene hambre, ayudarle para que coma. Y si tiene sed, para que beba. ¿Sabe para qué? Para que le arda la cara de vergüenza en su manera de tratar a los semejantes, porque este que lo trato mal, ora por mí, me bendice y me ayuda. Ese es el perfil de un discípulo de verdad. Como les dije al principio, es imposible. Que no es ni difícil, es imposible. Pero no era imposible que usted dejara ese vocabulario. No era imposible que usted dejara esa manía. ¿Y por qué lo logró? Porque era imposible para usted. Y la única manera fue que usted se rindió y Dios le dio la fuerza. Lo que Dios está esperando de nosotros no son ofrendas y diezmos, que también debemos de darlos. Lo que Dios está esperando de nosotros es una entrega incondicional a Él. Y luego siempre tendremos, como la Mona Lisa, una sonrisa, porque pagamos el precio. ¿Sabes también eso que la Mona Lisa? Yo no sé qué chiste le contaron, pero ella siempre está, es una risilla así como de picarona. Es alguien que está riéndose, es alguien que aunque llora y sufre y tiene problemas, sabe que en los cielos tiene a alguien que está con él. Y ese es usted, y ese soy yo. Les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presenten vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y así puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, pura, agradable y perfecta.